Cardenal católico pide o exige que se bendizca el pecado para así afianzar la sinagoga de Satanás en la Iglesia Católica. Es un título muy largo de ese tema que nos atrae el día de hoy aquí. Lo puse en esa sección de noticias porque a la vez es una noticia, pero es una noticia que requiere más tiempo y más explicación para poderla entender muy bien. ¿De qué es de lo que estamos hablando, señores? De lo que hemos venido comentando. Cardenales infiltrados, prelados de la iglesia que en vez de servirle a Dios, le sirven a Lucifer. ¿Por qué hago alusión de que este cardenal pide que se bendizca el pecado? Porque así lo dice literalmente, ahorita vamos a pasar a la fuente. Y también hacemos la alusión de que quieren imponer la sinagoga de Satanás en la iglesia católica, porque al momento de que tú bendices o haces del pecado una virtud, es que estás siguiendo la doctrina satánica en la religión, bueno, en la parte donde estés. El satanismo no nomás se puede seguir siendo católico. Cualquier gente que quiera ingresar a la secta satánica lo puede hacer, pero está siguiendo la doctrina satánica. El punto es que estos prelados se basan o se ponen en el estandarte de la verdad del modernismo, pero trasfondo traen la doctrina de Satanás y la quieren poner y sentarla en el trono de San Pedro. Háganle como quieran, o sí, a fuerza de garrote, a fuerza de presión, bajo las mentiras, bajo las manipulaciones, bajo los falsos, quieren sentar la doctrina luciferina en nuestra iglesia católica. Ese es uno de los sueños de los masones, y no es de ahorita. Tiene muchos años que inició ese proyecto, y quieren apoderarse del magisterio de la iglesia sí o sí. Estamos hablando de que no son catequistas, o no es un grupo de feligreses de una parroquia aislada o de una sola parroquia. No, son presiones en todo el mundo. Es una banda de infiltrados que están regados por todo el mundo. Y como lo dije yo en otro programa, cuando le echas agua bendita al demonio, gruñe. Y aquí pasó exactamente igual. Cuando la iglesia pone una postura, los demonios gritan, porque ellos están infiltrados en esos cardenales y en esos obispos. Si tú no quieres entender que la cosa viene por ahí, pues o no tienes buenos argumentos, o no quieres razonar, o algo está pasando en tu cabeza. Porque el bendecir el pecado, el convertir en Dios al diablo y al diablo en Dios, es decir, poner a Satanás en el lugar de Cristo y a Cristo en el lugar de Satanás, es el acto más sublime de los satanistas y los masones, y por lo cual están trabajando mucho y se dejan ver cada día más. Se están quitando la máscara a estos lobos. Pero aquí surgen preguntas muy importantes. ¿Por qué no les hacen nada? ¿Por qué no los callan? ¿Por qué no los quitan? ¿Por qué no los amonestan? ¿De qué estoy hablando en concreto? Vámonos rapidísimo a la fuente, para que no te me vayas a querer, ¿verdad? No te vayas a querer perder del tema, ¿no? Dice, Cardenal Schönborn quiere que la iglesia bendiga uniones adúlteras de concubinato y entre, ya sabes que esta palabrita la voy a subrayar. Esta palabrita la voy a omitir. Ahí está en la pantalla, déjame verificar. Sí, ahí está en la pantalla. La estoy subrayando porque no la puedo decir, porque me censuran. Hasta ahí también se ve la cooperación de los poderes terrenales con ya sabes tú quién, que es el demonio. Porque si tú hablas en la plataforma de esto, así abiertamente, con todas sus letras, simplemente te aniquilan, te corren, te borran de su plataforma y te impiden que llegues a más personas. ¿Por qué? Pues porque estas palabras
son las que el demonio quiere que se pongan como las máximas virtudes y valores morales y religiosos en el mundo moderno al que vamos entrando, ¿no? Entonces por eso está penalizado que tú hables abiertamente en contra de estas personas o con argumentos, aunque sea, porque inmediatamente te ejecutan, te borran y te aíslan. Esa es la persecución en la que la Biblia tantas veces se refiere. Bueno, pues vámonos a ver la opinión de este respetadísimo, ilustre prelado de la Iglesia Católica. Dice más o menos así: el cardenal se ha asegurado que no está contento con la actuación del dicasterio presidido por el cardenal Landaria. En la entrevista con un medio de comunicación que se llama Catspress, los medios de la Arquidiócesis de Viena, se mostró además comprensivo con el hecho de que muchas personas se hayan sentido burladas por la declaración o heridas por la declaración. El cardenal está en total acuerdo con el pecado, porque el catecismo de la Iglesia Católica nunca ha dicho que se tienen que discriminar las personas. Y qué bueno que se está tocando aquí el tema, no nomás de las personas que prefieren al mismo, ¿verdad?, al mismo sexo. Se está tocando también el tema de los adúlteros. Se está tocando también el tema de los que viven en concubinato, es decir, de los fornicadores. Y aquí es hombre y mujer. Y este cardenal empieza a abarcar todo. Son pecados. Todos. La fornicación es pecado, venga de quien venga y se haga como se haga. Y por lo tanto la iglesia no puede bendecir el hecho de la fornicación, el pecado. No lo puede bendecir. Porque Dios, y por una parte, ama al hombre, odia al pecado. Entonces eso es que dejarlo bien clarito. La Congregación para la Doctrina de la Fe no dio un dogma nuevo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Te decía, no dio un dogma nuevo la Congregación para la Doctrina de la Fe. Simplemente reafirmó lo que ya se viene enseñando en la iglesia desde hace muchos años. Jesús, y nos han dicho los grandes padres de la iglesia, tenemos que cuidar lo que Jesús nos dio, lo que Jesús nos dejó, que es la tradición. Pues estos espadazos son para tambalear el magisterio, para tambalear los cánones, invertir los cánones religiosos, invertir los valores sociales, invertir los valores espirituales. Eso es lo que quieren hacer, y no es coincidencia que las presiones sean por estos hombres infiltrados que se metieron para destruir a la iglesia y pasarle información a los masones, porque ellos mismos son masones, y para acabar con la iglesia desde fuera mientras se presiona desde dentro. Así es como se metieron ellos. Palabras más, palabras menos. Pero en todo el mundo vemos una presión al unísono para acabar e invertir los cánones espirituales de la Iglesia Católica y derribar su magisterio. Esto no es coincidencia, señores. Tenemos, por ejemplo, las presiones de este cardenal. Tenemos los movimientos sociales que están haciendo alrededor del mundo en protesta por los derechos, que yo no sé de qué derechos me hablan, pero bueno, los derechos. Y también tenemos los escándalos y la persecución a la misa tridentina. Esto no es casual, no es casual. Y posteriormente trataremos un tema también grave, donde el Papa ha recalcado que María no es corredentora. Y eso es un ataque protestante. Acuérdate que el Papa Francisco es muy afín con Lutero, ¿no? Él ha hablado muy bien de Lutero. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque son signos que si no los tomamos en cuenta, después vamos a estar en la confusión total. Vamos a continuar con la noticia para no perdernos del tema, ¿no? Ok. Dice... aquí hablamos del... dice, el cardenal dijo, en su opinión, a la verdadera preocupación del Vaticano
bueno, la verdadera preocupación del Vaticano es que dio en público un no. Un no a la bendición, y eso es algo que duele profundamente a mucha gente. Ello implica el hecho de que detrás de la declaración detrás de la declaración se encuentra también una preocupación positiva con respecto al matrimonio sacramental. La cuestión de si se puede bendecir a las parejas del mismo sexo pertenece para este cardenal Schönborn a la misma categoría que la pregunta de que si se puede, que si es posible hacerlo con las parejas de divorciados que se han vuelto a casar, o en las parejas sin certificado del matrimonio. Y aquí su respuesta es relativamente sencilla. El cardenal dijo: si la petición de la bendición no es un espectáculo, es decir, no es solo una especie de coronación de un ritual externo. Si la petición de la bendición es sincera, es realmente a petición de la bendición de Dios para un camino de vida que esas personas quieren, o que dos personas en cualquier situación están intentando recorrer, entonces no se les negará esta bendición. Es decir, este cardenal pretende que Dios y la Iglesia en su nombre puedan bendecir uniones que no son que son objetivamente pecaminosas, según la Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia, ¿no? Magisterio bimilenario de la Iglesia. A ver, vámonos un poquito a entender esto. En cristiano, este cardenal está diciendo que la Iglesia debe de bendecir a las personas que prefieren o tienen tendencias hacia el mismo sexo. Ya sabemos quién son. También tiene que bendecir a las personas que viven en adulterio. Y también tienen que bendecir a las personas que no se quieren casar, pero dejarlas comulgar, darles el punto bueno. Contradecir totalmente. ¿A qué está contradiciendo totalmente este cardenal? Bueno, está contradiciendo a la Escritura, a la tradición y al magisterio de la Iglesia. ¿Qué quiere hacer este respetadísimo prelado de la Iglesia? Acabar con la tradición, acabar con el magisterio y acabar con las Escrituras de la Iglesia. Si eso no es instaurar la sinagoga de Satanás en la Iglesia Católica, entonces ¿qué es? Si eso no es que este hombre que ves aquí en la imagen que está atrás quiera que se adore al que ves detrás de mi cabeza, entonces ¿qué es? Porque ¿quién es el que promueve el adulterio? ¿Quién es el que promueve los actos pecaminosos, para englobar y no empezar así? Porque ya ves cómo son las censuras. ¿Quién es el que promueve? Todo lo contrario a lo que Dios dijo. ¿De quién viene? ¿De quién viene? Del que está atrás de mi cabeza. Y este respetadísimo cardenal está pidiendo que se cambien los cánones de la Iglesia, se cambie la tradición, se cambie la Escritura, se cambie el magisterio para adoptar las doctrinas luciferinas que son disfrazadas, pero son estas que este hombre pretende hacerlo. Ahora, no es un sacristán el que está diciendo esto, no es un pastor de una iglesia protestante, es un cardenal, arzobispo de la diócesis de Viena. Y entonces, ¿qué crees que nos espera? Si los pastores son así, ¿cómo crees que van a ser las ovejas? Si los pastores no tienen fe, ¿cómo crees que estarán las ovejas? Porque seamos honestos, a un católico nos conviene,
Porque imagínate, si muchos están en una situación de divorcio, en una situación en la que se separaron por X o Y motivo, y están viviendo con una persona en una diócesis, pero en otra diócesis les bendicen su unión, van a correr y irse a donde está este hombre que está haciendo esas promociones para que se bendizcan. Ahora, en estas diócesis se pueden estar cometiendo los peores sacrilegios, casando personas del mismo sexo, bendiciendo a los divorciados, y ve tú a saber qué sarta de sacrilegios, herejías se estén cometiendo por estos prelados de la iglesia, y nadie dice nada, porque al momento de que estos hombres hablan públicamente y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo esta postura así, 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 de este amor y me de este otra, y no hay ninguna sanción, no hay ninguna sanción para ellos. Entonces te preguntas tú algo, a ver, o Roma está de acuerdo, o Roma no quiere menear un dedo para corregir estas cosas. Pero también estás viendo cómo se mueven las aguas en la Basílica de San Pedro para perseguir las misas. Y luego también estás viendo las posturas del Santo Padre, y entonces dices tú, Dios mío, ¿qué está pasando en la Iglesia Católica? Porque él puede decir lo que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe de obra, de práctica, pues. Firman, hablan y con eso intentan callar a los católicos conservadores y ya. Pero en la práctica, la cosa es otra. El Papa Francisco dice que no puede bendecir las uniones entre dos personas, pero nombra miembro de una importante comisión pontificia a un crítico aférrimo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a un modernista, a un hereje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Deja a estos herejes que sigan exigiendo su ministerio. Es que estas personas que ves aquí atrás tienen autoridad en la iglesia, señores. Tienen autoridad, tienen poder en la iglesia. No son un gato, y perdón por la expresión. Son gente poderosa, pastores, supuestamente sucesores de los apóstoles. Y digo supuestamente no porque no sean, sino porque estos no son sucesores. Estos son hijos de Judas, infiltrados. La infiltración en la Iglesia Católica es un punto clave que debes de entender para comprender lo que está pasando. Si no, te puedes perder. Vámonos a seguir dando lectura para ver un poquito más acerca de lo que está diciendo este señor cardenal respetadísimo, que lo que está pidiendo es bendecir a estos personas, ¿no? ¿Dónde me quedé? Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos en esto de la petición, ¿no? Dice, continúo leyendo, dice, como sacerdote u obispo, dice este cardenal Chambon, usando como argumento una buena manipulación de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, dice, ves que no se ha realizado todo el ideal, pero es importante que vivas tu camino sobre la base de las virtudes humanas, en las cuales no hay asociación exitosa, y eso merece una bendición. Y añade que hay que pensar bien si la forma correcta de expresarlo es una celebración eclesiástica de bendición. Entonces aquí hay un renglón que me llama mucho la atención que dice bendecir al pecado para realizar virtuosamente su pecado. Eso es exactamente lo que está pidiendo este cardenal. Vámonos a darle lectura a este parrafito para entenderlo mejor. El argumento del purpurado viene a significar que una persona que peque gravemente puede recibir una bendición si a la vez demuestra en este pecado una supuesta virtud. Así, por ejemplo, la relación entre dos adúlteros merecería la bendición si ambos son fieles entre sí. Porque según este cardenal, esa fidelidad es una virtud.
El purpurado dijo que la Congregación para la Doctrina de la Fe estaba preocupada por la alta estima en que se tiene el matrimonio sacramental, pero que este sí a la familia no debe convertirse en un no a todas las demás formas, de convivencia. Es decir, algo así como si el sí a la vida no debe convertirse en un no al aborto o a la... Ya sabes que no. Así. Ok, a ver. Paren su carro. Paremos el carrito. En resumidas cuentas, este prelado de la iglesia está diciendo que del pecado salen virtudes y que el fruto del pecado es virtuoso, cuando la iglesia nos ha enseñado que el fruto del pecado es la condenación eterna. Para este cardenal, el fruto del pecado es una virtud, y que el hecho de que la Congregación para la Doctrina de la Fe diga el matrimonio es así, con esas condiciones y esas características, no quiere decir que se niegue a las nuevas formas de convivencia. En español, señores, el matrimonio no lo puso la Congregación para la Doctrina de la Fe, ni el género tampoco. Jesús y Dios lo pusieron cuando crearon al hombre. Y el matrimonio trae una historia antiquísima, desde cómo debe de ser según Dios, según las reglas de Dios. Y este hombre quiere cambiar todas las reglas de Dios. Por lo tanto, adulterio es adulterio. Aquí en China, la religión católica debe de mantener la palabra adulterio y la regla como Dios la puso: no cometerás adulterio. Pero este respetadísimo cardenal está diciendo que no, que el adulterio no, que debemos bendecir al adulterio, porque del adulterio puede salir una virtud, como es que pues que se tengan fidelidad ellos, que si ya se dejaron de con su pareja, pues hagan otra vida. Y el matrimonio eclesiástico, el matrimonio a la iglesia, el sacramento del matrimonio, se lo pasen por abajo de los pies y les valga un soberano pepino. Así lo está diciendo este hombre. Esto es sencillamente gravísimo, señores. Esto es un problema fuerte. Es una lacra que se está metiendo en la iglesia católica para instaurar esta sinagoga del demonio. Y ya no sean misas católicas, sino misas diabólicas sin que nos demos cuenta. Porque el que reina ahí ya no va a ser Jesucristo. Porque no se está obedeciendo a Jesucristo. Se está obedeciendo al que ves atrás de mí. Ahora, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta: la sutileza, señores. Eso es lo preocupante. Porque si tú atacas a este cardenal o lo pones en su lugar con argumentos, inmediatamente los medios te tachan de retrógrada, homófobo, medievo, conservador y todo ese tipo de inmisericordia y todo ese tipo de basura. Pero este hombre habla con sutileza, para que la gente común y corriente, que no como nosotros, que no tenemos preparados, digamos: oh, este cardenal sí es comprensible. Y más los dolientes, porque hay discursos conmovedores. Es como cuando tú les hablas de esperanza y de aliento y les haces una promesa de un mundo mejor a los pobres. Pues ¿cómo pones a los pobres? Pues eufóricos, contentos, y los motivas. Y este cardenal es masón. Y este cardenal es un infiltrado y está hablando así para que la gente... Imagínate los católicos que no están viviendo una situación muy cómoda porque fracasaron en su matrimonio, porque hay problemas. Pues ¿qué dicen? ¡Bravo! 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 Que se ponga este hombre para papa. Este sí la hace, porque nos comprende. O los que están viviendo en adulterio: ¡bravo! ¡Bravo! Por fin vimos la luz en el largo túnel de la vida, porque por fin un hombre nos va a bendecir. Va a bendecir el pecado. Bendecir el pecado. ¿Te imaginas tú qué blasfemia tan fuerte que la barca de Pedro, la encargada de administrar los sacramentos de la salvación, bendizca el pecado? Entonces si nos cae un rayo
y nos parte a todos en seco. Fíjate de lo que estamos hablando. Esto es serio. Y yo les dije, esto va a agudizarse, va a aumentar cada día más. Te dejo la fuente en el caja de descripciones, te dejo el enlace para que tú vayas y veas el contenido bien. Este cardenal bendice el pecado, quiere que el pecado sea reconocido como virtud, quiere cambiar las escrituras, quiere cambiar el magisterio, quiere cambiar la tradición de la Iglesia Católica para adaptarla y hacerla a luciferiano. Que la misa sea diabólica, que en la misa al que se adore es al Dios demonio, no a Jesucristo. Pero fíjate lo grave. A Jesucristo lo van a usar de fachada. A Jesucristo lo van a usar como un caballo de Troya. Lo van a usar de fachada para decir, es que somos católicos, cuando en realidad somos luciferinos. Es que somos gente que sigue a Jesús, cuando en realidad estamos siguiendo al contrario de Jesús. Es que somos gente que obedece al Papa, y el Papa puede ser el hijo del anticristo, o puede ser discípulo del anticristo. Es que somos gente que está siguiendo las magisterios de... ¿Cuál magisterio? ¿El que quieren poner de aquí para adelante? Hay muchas cosas que han borrado del magisterio. Fíjate, yo tuve la fortuna, y lo voy a exponer aquí en varios videos, de tener un misal de 1960, 1950, algo así, de las misas antiguas. Y no tiene nada que ver con las misas de ahorita. Nada. En su forma, en su expresión, en sus palabras, nada no tiene que ver. Entonces cambiaron totalmente la misa. Totalmente la misa. Cambiaron totalmente los templos. Cambiaron totalmente la forma de creer. Cambiaron todo. Y así, sobre ese cambio, van también a querer cambiar el magisterio de la iglesia, la enseñanza. Quieren borrarnos lo que Dios nos dejó, que es la tradición. ¿Quiénes son? Los protestantes, sí. Los gobiernos, sí. Cómplice con estos hombres. Y por ellos, la iglesia tiene serios problemas. Ya para cerrar el video y para recomendarte que vayas a leerlo, yo me pregunto una cosa y no tengo la respuesta, ojalá y tú la tengas. ¿Por qué el Papa Francisco no hace nada? ¿Por qué no hay sanciones para estos hombres? Si el mismo Jesús dice que se les invita a corregir, y si no se corrigen, se les llama la atención de una forma o de otra, y si no entienden, trátalos como un publicano. ¿Por qué no se ha hecho eso? El Código de Derecho Canónico tiene sanciones para estos hombres. ¿Por qué no se aplica? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? ¿Qué les pasa? ¿Qué necesitan para aplicar estas sanciones? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan impunes? ¿Por qué estos cardenales y obispos que salen a hablar herejías? Porque esto que está hablando este señor es preocupantísimo. Quieren cambiar todos los cánones de la iglesia, y sin embargo está en comunión con Roma, y sin embargo puede ser hasta de los favoritos del Papa. ¿Y entonces? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Así se van a quedar las cosas? Pasó con un sacerdote que casó supuestamente mal, un sacrilegio pues en la capilla, donde presidió una boda entre dos hombres. Nomás lo cambiaron de parroquia. ¿Qué le hicieron? ¿Algo? Nada. ¿Lo cambiaron de parroquia? Sí. ¿Y qué castigo fue de él? Nada. ¿Sigue participando? Sí. ¿Sigue celebrando la misa? Sí. ¿Qué sigue enseñando ese cura? Lo mismo que te estoy enseñando. ¿Esa impunidad? ¿Por qué viene? Y esa es la pregunta fuerte. O el Papa está colaborando con ellos y Roma, o el Papa y Roma no están haciendo su trabajo. Por su fruto van a ser juzgados y van a ser reconocidos. Hasta aquí le dejo. Gracias por escuchar y llegar a esta parte del video. Tenemos que hablar la verdad siempre. Siempre tenemos que hablar la verdad. Y tenemos que decir, aunque las cosas no estén agradables, aunque las cosas no estén del todo bien, aunque nos duela, aunque sangremos, no podemos ocultar y defender lo indefendible, y no podemos tapar el sol con un dedo.
Gracias por acompañarme, te invito a que lo leas, te dejo el link aquí en la caja de descripciones. Hasta pronto y bendiciones.